Casi las 5:30, una menos en Canarias. Vamos rápidamente al territorio negro de hoy con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas a los dos, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Aquí hablamos de crímenes, bueno, más o menos previsibles, ¿no? Con muertes que tienen, digamos, un móvil clásico dentro de lo que es habitualmente el mundo negro, ¿no? De la crónica negra, el sexo, el dinero, el poder. Pero la historia de hoy es una historia desoladora. Es la muerte de una pobre mujer, una buena mujer llamada Teresa, que se ganaba la vida, la suya y la de sus hijos, limpiando portales en la ciudad de Pinto, en la Comunidad de Madrid, y que empieza con la llamada de un vecino, que es el que se encuentra el cadáver de esta pobre mujer de Teresa el día 3 de junio, el pasado 3 de junio. Sí, uno de los vecinos que vive en el portal número 22, en la calle Santo Domingo de Silos, en Pinto, en Madrid, bajó al garaje y se dio cuenta de que necesitaba un enchufe para recargar un aparato eléctrico. Sabía que había uno en el cuarto trastero del garaje, que está cerrado con llave, pero de esa llave, lógicamente, tienen copia todos los vecinos. Uh-huh. Así que el hombre abre la puerta y se encuentra el cuerpo de la mujer de la limpieza, de Teresa, que estaba vestida con su uniforme de trabajo, tirada en un charco de sangre, ¿no? Le habían dado varios golpes en la cabeza, eran las 8 menos 10 de la tarde, cuando este vecino llama al 112 para denunciar el asesinato. Y ahí se pone en marcha, supongo, la investigación del asesinato, que según decís, casi siempre es una carrera contrarreloj, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las primeras horas? Bueno, el caso cayó en los agentes de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que es un buen principio, porque cada año resuelven más del 95% de los crímenes. En algún año incluso han resuelto el 100%. Uno de ellos, un agente, nos comentaba, preparando este territorio, que en un homicidio son fundamentales las primeras 72 horas para poder detener a los culpables. Su experiencia, lleva 11 años cazando criminales de todo pelaje, desde narcos colombianos a asesinos de mujeres, le dice que en esos 3 primeros días son claves y que si no se resuelve el caso entonces habrá que esperar semanas, meses o hasta años. Lo primero en esa carrera contra el tiempo supongo que es la inspección ocular, o sea, analizar el lugar del crimen, cómo se ha cometido el asesinato, en este caso el de la pobre mujer de la limpieza, y también, bueno, quién es, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la víctima? Eso es. Respecto a lo primero, la escena del crimen era un cuarto de trabajo, un trastero pequeñito de limpieza que quedó lleno de sangre, pero fuera no había nada, ninguna huella, ningún rastro en el garaje. El asesino había sido cuidadoso. No estaba allí tampoco el arma del crimen, un objeto con el que habían golpeado a la mujer en la cabeza. Y por la tremenda violencia que se habían empleado, lo primero que pensaron los investigadores de la Guardia Civil era que se trataba de un asunto personal. El asesino, porque pensaron en un hombre, porque el 90% de los criminales son hombres, tenía algo contra Teresa. Todo indicaba que se había ocultado en ese cuarto, en el cuarto de la limpieza, y que la había sorprendido cuando ella llegaba a dejar su equipo de trabajo. La mujer siempre trabajaba con los auriculares puestos, porque le encantaba oír la radio mientras limpiaba los portales, así que difícilmente le pudo oír llegar. Y se piensa la Guardia Civil, digamos que por estadística, que quizás un crimen de género, ¿no? De un marido, de una pareja, ¿no? Sí, pero al investigar contrarreloj también la historia de la víctima de Teresa, los agentes descubrieron una vida muy sencilla, muy transparente. Ella era una mujer viuda de apenas 50 años, que había perdido a su marido el año anterior, que tenía 2 hijos, veinteañeros, en paro, por los que se desvivía. Los 2 jóvenes, que no se explicaban lo que había ocurrido, le contaron a la Guardia Civil que su madre casi no tenía vida, que todavía mantenía el luto por su marido y que iba del trabajo a casa y de casa al trabajo. Teresa ganaba, limpiando portales, algo más de 850 euros mensuales con los que sacaba adelante a su familia. 850 euros para los 3. Bueno, entonces hay que investigar a esos vecinos, supongo, ¿no? A las personas que tenían la llave del cuarto donde mataron a la limpiadora y dejaron su cuerpo. Eso es, son 60 vecinos de 3 portales de esa calle, se interroga a todos los testigos, se comprueba si en esas casas viven gente con antecedentes, y los vecinos van dibujando todos ellos a una buenísima persona, agradable, siempre con la sonrisa puesta, dicen. La Guardia Civil también chequea si la mujer ha podido sorprender a alguien tratando de robar en el trastero, porque se han dado algún robo de ese tipo, pero el salto de ladrón a asesino era muy complicado, era un salto muy difícil y no habitual. Ya, o sea que descartan primero a un novio o una pareja o un marido, descartan a los vecinos, pero el reloj sigue corriendo. Recuerden ese lema, esa barrera de las primeras 72 horas que son tan importantes para resolver los crímenes según los investigadores. Bien, entonces llegamos a ese punto. ¿Cuál es el siguiente paso? Acudir a la empresa de trabajo de limpieza, hablar con la jefa de Teresa. Puede parecer rutina y los expertos de la Guardia Civil vuelven a oír lo mismo. Es una excelente trabajadora, honrada, cumplidora desde hacía varios años. Pero la jefa les da un detalle nuevo. Teresa no tiene coche y hay un compañero suyo, todavía más veterano que ella en la empresa, que sí que tiene carnet de conducir y que se lleva la furgoneta de la empresa con los útiles de limpieza dentro. Ese compañero de trabajo, además,
limpia portales en una zona muy cercana a los de Teresa, en Pinto, de forma que cada día la acercaba en coche cuando iniciaban los dos la jornada laboral y luego la recogía antes de comer. O sea que lo siguiente que hace la Guardia Civil es hablar con ese compañero de Teresa que a lo mejor ni sabe que ha muerto, ¿no? Bueno, o quizás sí. La Guardia Civil comprueba que el día del crimen ese hombre fue a trabajar con normalidad, cogió y devolvió la furgoneta y limpió sus portales. Los agentes llaman al teléfono que ha dado en el trabajo, pero ese teléfono está apagado. Ya es de madrugada y se van a su dirección. Vive en casa de sus padres, 2 personas octogenarias, a los que los investigadores despiertan pasadas las 3 de la mañana y le preguntan por su hijo, por Constancio, un trabajador de la limpieza, también cincuentón, soltero y no con muchos amigos. ¿Me vais a decir que el compañero de Teresa no estaba durmiendo en su casa la noche del crimen? Eso es, imaginemos la escena de 2 octogenarios recién levantados por la Guardia Civil. Pobres. Impresionados le cuentan a los agentes que hace una semana tuvieron una discusión muy gorda con su hijo, que llegó a insultarlos y que se fue de casa. Y desde ese día, dicen los 2 ancianos, ellos no han vuelto a saber nada de su hijo ni saben dónde está. O sea, vamos a ver, hay un hombre, no sé aún si llamarle sospechoso, que desde luego es una persona de interés para los guardias civiles, que es este compañero de ronda de Teresa, la que la lleva y la recoge. Bien, y no se sabe dónde está. Pensemos en que son casi las 5 de la madrugada, que este hombre entra a trabajar hacia las 7 y supongo que cuando él llega al primer portal a limpiar ya le estarían esperando allí la Guardia Civil. No exactamente. La Guardia Civil no puede detenerle porque no hay nada contra él. Lo único que quieren es tener una charla con él. Por otra parte, tampoco quieren mostrar todas sus cartas. No quieren que se ponga nervioso y que haga cualquier tontería, ¿no? Que se suicide o que se escape. Ya. Así que van por las buenas. Le dejan el recado a su jefa, que se pase Constancio cuando pueda por el cuartel de aquí mismo, de Pinto, que tenemos que hablar con él del asunto de Teresa, nada urgente, nada importante, cuando él pueda. No dicen, por supuesto, que son agentes de homicidios, ni tampoco que van a estar controlando la zona de trabajo. Y supongo que este tipo acude al trabajo, pero también luego cuando acaba va a ver a los guardias civiles. No, muy pronto. Constancio llegó a recoger la furgoneta de la empresa, la jefa le dice que los guardias civiles quieren hablar con él y él se va casi inmediatamente hasta el cuartel de Pinto, muy temprano, a las 8 de la mañana. Ya. Allí la esperaban 2 investigadores curtidos, casi sin dormir, que han detenido decenas de asesinos en los últimos años. Uno de ellos, al que vamos a llamar Z, nos contaba que el tipo ya le dio mala espina por 2 detalles. Uno, aparcó la furgoneta del trabajo, la misma a la que llevaba Teresa, sí, muy lejos del cuartel. Y fue andando luego, algo bastante extraño. Y llevaba puesta su ropa de trabajo, que estaba muy limpia, sorprendentemente limpia para un trabajador de la limpieza. Esa primera entrevista es muy cordial, rutinaria, los investigadores quieren ver, bueno, pues como pajea, como dicen ellos. Ya. Le dicen que vaya pena lo de Teresa, hablan de cosas rutinarias, y entre col y col, bueno, pues le meten, como dicen ellos, una lechuga, alguna pregunta con trampa. Por ejemplo, ¿has lavado la ropa? Y el tipo les dice, no. El hombre les ha dicho dónde ha dejado aparcada su furgoneta, que está fuera del cuartel, demasiado lejos, ¿no? Y allí, así como por casualidad, entra en acción otro investigador, atención, le hemos mencionado en el sumario a las 4, un investigador peludo, de 4 patas, llamado Elton, una auténtica estrella de la policía. Sí, Elton, un perro, un pastor belga malinois que acaba de cumplir 8 años y que es una estrella de la unidad canina del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, donde cumple servicio desde el año 2007, lleva ya 7 años allí. Elton es un perro especializado en detectar restos biológicos, básicamente sangre o semen en cualquier lugar. Los especialistas de homicidio se lo habían pedido a sus compañeros de la unidad canina porque conocían su buen hacer y no entendían que el garaje, el lugar del crimen, estuviera tan limpio de sangre. Y mientras los guardias civiles marean un poco al sospechoso, que él todavía no sabe que lo es, Elton, donde está el coche aparcado, ya estaba trabajando. Eso es, ya estuvo en el lugar del crimen, donde marca distintos puntos, por ejemplo, en la escalera del garaje, y allí se localiza sangre. Y también le hacen pasar junto a la furgoneta de la empresa de limpieza. Y el perro también marca otros sitios donde desde fuera y señala que allí dentro hay rastros de sangre. Cómo me encantaría conocer a ese perro. Oye, ¿y cómo marca este perro policía? ¿Cómo marca Elton cuando detecta un rastro de sangre? ¿Es la forma habitual en que lo hacen? A diferencia de los perros que quizás conozcan más los oyentes, los que buscan droga, ¿no? Sí. Que se vuelven locos cuando ven un paquete, cuando Elton o su compañero de patrulla detectan sangre o semen, pegan el hocico al lugar y se quedan quietos, tumbados, como si se tumbaran al sol o en una piscina para no destruir pruebas, ¿no? Yeah. En Alemania, que es un país pionero en esto, el marcaje de un perro especializado se considera prueba pericial, una prueba en cualquier juicio. Elton ya ha resuelto en España varios crímenes, o al menos ha localizado varios lugares de los crímenes, y ha encontrado incluso gotas de sangre que estaban ocultas desde hacía 4 años, por ejemplo, en pleno Campo de Madrid. ¡Qué barbaridad, qué hocico! Entonces, los compañeros que están registrando la furgoneta avisan a los guardias civiles que están hablando con el tal Constancio
de lo que el colega de Cuatro Patas ha encontrado. Claro, les ponen sobre aviso. Eso es. Los investigadores que están en la habitación del cuartel con Constancio les informan, les llaman al móvil y les dicen lo que hay. Sigue el interrogatorio, pero ya con un tono distinto. Claro. El tipo les ha contado una historia relativamente inteligente, que limpió todos sus portales, que se tomó una anís castellana con hielo, que se fue a casa de su hermana, donde vivía últimamente. No llevó a Teresa, dice, ese día, porque ella le dijo que no la recogiera, pero deja siempre unos 15 o 20 minutos de margen en su historia. Limpié ese portal a la 1 o a la 1:20, por ejemplo, que fue el tiempo exactamente, esos 20 minutos, el tiempo que tardó en cometer el crimen. Ya. Uno de los interrogadores advierte, además, se fija y ve que mueve mucho las piernas cuando habla de Teresa. Qué bárbaro, ¿no? No sé si querría yo estar en una habitación con esos investigadores de la Guardia Civil. Bueno, ¿cómo cambia entonces el tono de ese interrogatorio? ¿Cómo se hace? Hay uno de esos investigadores que se ha ofrecido voluntario para someterte a un interrogatorio a ti. Bueno, Pero pues ya luego oye, lo habláis encantada. entre vosotros. Yo encantada. Un abrazo desde aquí. Más allá de esto, con los datos aportados por Elton, por ese perro policía, el tono cambia. El Guardia Civil ya le dice a Constancio que ya era un sospechoso auténtico. No entiendo cómo estás tan limpio trabajando entre tanta mierda. Déjanos tu ropa y cámbiate, que llevas aquí muchas horas. Habían pasado 5 horas desde que el hombre había llegado voluntariamente al cuartel. Elton, el perro, estaba fuera. Y cuando le dejan la ropa del hombre, sobre todo las zapatillas de deporte, se vuelve loco a señalar puntos, ¿no? A las 3 menos 10 de la tarde, los investigadores avisan a Constancio: estás detenido por el asesinato de tu compañera. Y el tipo responde: hagan lo que tengan que hacer, yo no voy a decir nada más, ustedes verán. Le ponen entonces los grilletes y le bajan al calabozo. O sea, realmente es una fe ciega en Elton, en el perro policía, ¿eh? Fe ciega. Le dejan ahí entonces, le ponen los grilletes en el calabozo para que madure, ¿no? Se dice. O sea, para que piense dónde se está metiendo, dónde se ha metido, de hecho. Y Elton sigue con su investigación, el perro policía. Y Constancio, mientras tanto, no podía creerse que por lo que decía un perro le iban a detener. Claro. Inspecciona la furgoneta Elton de la empresa por dentro y encuentra sangre en la alfombrilla y también hasta la marca de un dedo del asesino con sangre en el elevalunas. Encuentra un rastrito de sangre que había dejado allí. Había más sangre en la ropa de Constancio, que después de 8 horas en el calabozo, los investigadores, recordemos que tienen 72 horas para pasar a un detenido de disposición judicial, anuncia ya sí que quiere hablar. O sea que ya está maduro en ese momento. ¿Y les cuenta todo lo que ocurrió? Sí, cuenta que mató a Teresa hacia el mediodía, que sabía qué portal estaba limpiando ella, su compañera, que la esperó escondido en el cuarto, que usó un martillo para golpearle la cabeza, que metió el martillo luego en una bolsa de plástico para no mancharse de sangre, y que luego se fue a limpiar sus otros portales en su jornada normal y se fue a su casa. Antes se deshizo del martillo tirándolo en un contenedor de basura de Fuenlabrada, y en casa lavó la ropa de trabajo y las zapatillas y después se fue a dormir. Nos falta por saber, que es lo más demoledor, el motivo, entre comillas, ¿verdad?, de este asesino tan atroz. Constancio, un tipo extremadamente delgado, casi famélico, le había pedido dinero a su compañera. A Teresa le dio pena y le fue dejando lo que podía, un día 100, otro día 150 euros, hasta acumular una deuda de 500 euros que el hombre prometió devolverle. La explicación del asesino fue muy sencilla. Dijo que él no podía devolver el dinero y que ella lo necesitaba para sus hijos, por lo que le daba la paliza cada día en el coche, en el traslado al trabajo, para que le diese el dinero, que se lo devolviera, que lo necesitaba ella también para su familia, así que simplemente decidió matarla. O sea, por una deuda de 500 euros, a una compañera que le había hecho ese favor de dejárselos, la mata. Pero este hombre, este tipo, tendría antecedentes, es un psicópata. Antecedentes, hace muchos años se vio mezclado en un pequeño asunto de droga, pero esa historia estaba ya olvidada y cancelada. Constancio es un tipo gris que vivía con sus padres, que tenía una amiga en Barcelona, a la que él llama novia. Pero no, hacía meses que no la veía, que bebe bastante anís, que posiblemente tenga algún otro vicio caro, pero sobre todo es un tipo frío. Es uno de los que pasó con él, un guardia civil que pasó con él horas de esa investigación contra reloj, nos decía: si no hubiese matado a Teresa, habría matado a otra mujer tarde o temprano. La historia del más absurdo de los crímenes cometido por este asesino frío. Y desde aquí nuestra enhorabuena al investigador de Cuatro Patas peludo, a Elton. Y a sus y a guías. los de las dos piernas también. Bueno, al de las dos piernas también, sobre todo al que me interrogaría. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Enseguida estamos hablando con Maite Carrasco. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.